Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hay dos asuntos que definen la actualidad del jueves. Aquí en casa, la polémica en el gobierno por la ley del sí es sí y las rebajas de condenas o excarcelaciones incluso que han empezado a producirse. Y en la crónica del mundo, la fractura de estas últimas horas entre Ucrania y la OTAN por el misil que cayó en Polonia y que puso al mundo en tensión ante el riesgo de que la guerra fuera a más. Lo último es que Volodymyr Zelensky ha vuelto a contradecir esta noche a la Alianza Atlántica y niega cualquier implicación en la explosión que mató a 2 personas sobre suelo atlántico. Los aliados, aunque han culpado en última instancia a Rusia, se ratifican en que el misil era ucraniano. De hecho, acaba de insistir en ello Joe Biden ahora mismo. No hay ninguna evidencia de que sea de origen ruso, y estas son las palabras que decía Joe Biden. Se escuchaba el helicóptero de fondo porque son declaraciones a su regreso a Estados Unidos después de haber participado en la cumbre del G20. Zelensky pide ahora poder participar en la investigación y el asunto ha llegado a la ONU. Es la primera gran contradicción entre Ucrania y los aliados desde que comenzó la guerra. Zelensky sostiene que él no tiene dudas, que ha hablado con el alto mando de su ejército y que ese misil no es suyo, que la responsabilidad es toda de Rusia. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Y para el Kremlin, estas declaraciones del presidente de Ucrania son otro intento, según ellos, de involucrar a la OTAN en el conflicto de forma directa. Ha sido la postura que ha defendido también esta misma madrugada, que es una noche de muchas declaraciones, el embajador ruso ante Naciones Unidas en la reunión del Consejo de Seguridad. Y mientras tanto, Polonia y los aliados intentan minimizar ahora el incidente que los puso a todos en alerta cuando esa explosión mató el martes a 2 personas en territorio aliado. Líderes comunitarios como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el secretario general de la OTAN o las propias autoridades polacas han salido en defensa de Ucrania y han refutado este discurso del Kremlin. A lo que luego se sumó la respuesta de Estados Unidos, Victoria García. También hablaba el jefe del Estado Mayor norteamericano, el general Milley, quien ha dicho que el ejército ucraniano debe mantener su presión sobre los rusos y Occidente darle un buen sistema de defensa antiaéreo a Ucrania porque Ucrania no nos pide que luchemos con ellos, solo que les demos los medios para luchar, al señalar que una victoria militar en el corto plazo es poco probable. Quizás es más factible una solución política. Están las batallas de las declaraciones, está la realidad de la guerra. Se han escuchado esta noche fuertes explosiones en Crimea, según las autoridades locales, aunque de momento se desconocen más detalles del incidente. Pensamos que hay un problema en la aplicación de la ley, que hay una interpretación errónea de la ley. Pero hay otros muchos casos. La interpretación de la ley, no hay nada que corregir en la ley para evitar que pueda ser interpretada así, en cualquier caso. Es que los jueces siempre tienen un margen de interpretación. ¿Eso quiere decir que en España todos los jueces son machistas? Pues hay, y hemos avanzado además muchísimo en estos años, centenares de jueces, sobre todo juezas, fiscalas, feministas, que saben que esta ley protege de forma efectiva a las mujeres. Es la ministra de Igualdad, Irene Montero, anoche aquí en la SER, en Hora 25, dando explicaciones sobre la polémica que está girando en torno a su ley estrella, la del solo sí es sí, después de conocerse al menos 11 casos en los que se les ha rebajado la pena de prisión a personas condenadas por delitos sexuales y al menos 3 han sido incluso excarcelados. La ley solo lleva poco más de un mes en vigor y Montero carga contra los jueces a los que ha llegado a calificar de machistas a la hora de aplicar la ley. Y anoche la ministra se ratificaba en esa entrevista en Hora 25 en esa idea de que su ley no tiene ningún fallo y que además ha sido aprobada tanto por el Consejo de Ministros como por el Congreso de los Diputados. Tengo la esperanza, porque creo que esta ley es una ley bien redactada y que ha sido muy bien trabajada por decenas de expertas en los ministerios, expertas que llevan décadas trabajando en casos de violencias sexuales, de que sí, de que efectivamente la unificación de los criterios permitirá proteger los derechos de las mujeres. Ahora hay 2 posibles caminos: o la unificación de criterios, algo que lleva tiempo, o revisar la ley, como quiere hacer una parte del Partido Socialista y como está pidiendo el PP. En todo caso, el Poder Judicial considera intolerable esta reacción de Irene Montero y la Asociación Mayoritaria de Magistrados ha dado un paso más allá, pide directamente la dimisión de la ministra Pedro Jiménez. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces expresa su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos que se contraponen con el acreditado compromiso de la carrera judicial con la protección de las víctimas. Este tipo de actuaciones, añaden, mina la confianza de esas víctimas en la justicia, aumentando su desprotección. Esto del Poder Judicial y esto otro de
las asociaciones judiciales. María Jesús del Barco APM, Jorge Fernández Vaquero Francisco de Vitoria y Edmundo Rodríguez, Jueces para la Democracia. Ya se advirtió de que esto podía pasar, podía producirse una rebaja de las penas en esa revisión. Si de verdad la ministra piensa que esto que está sucediendo tiene que ver con perspectiva de género, entonces la que necesita formación en perspectiva de género es la ministra. Es simplista que la explicación que se dé sea que la judicatura sea machista. La asociación mayoritaria, la APM, ha pedido la dimisión de la ministra Irene Montero. Hoy, por cierto, la agenda institucional va a hacer coincidir a la ministra Montero con el presidente del Poder Judicial y con el fiscal general del Estado. Los tres tienen previsto asistir a la inauguración del Congreso del Observatorio contra la Violencia Machista. Eso será en el Senado, fuera de España, en el Congreso de Estados Unidos, y después de 8 días contando los votos, esta madrugada se ha confirmado que los republicanos se quedan con el control de la Cámara de Representantes. Era lo que estaba previsto. Los demócratas resisten en el Senado, pero dejan caer el Congreso por 7 escaños de diferencia. Con estos resultados se le complica al presidente Biden los 2 años que le quedan al gobierno, porque los republicanos van a pasar a hacer oposición legislativa en la Cámara. Es jueves, es 17 de noviembre. Decíamos que hay 2 grandes asuntos: la guerra en el exterior y, aquí en España, la ley del solo sí es sí, que no solo está generando discrepancias entre el Ministerio de Igualdad y los jueces, también dentro del propio gobierno y dentro de Unidas Podemos. Gillian Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. Ayer el presidente del gobierno intentaba rebajar un poco la tensión cuando pidió tiempo para que el Supremo pudiese unificar los criterios de interpretación y de aplicación de esta ley. Pero un par de horas después, la portavoz del PSOE hablaba de la posibilidad de revisar la ley. Lo hacía Pilar Alegría, algo que ya defendió en su momento otra ministra del gobierno socialista, María Jesús Montero. En todo caso, en Unidas Podemos tampoco están todos de acuerdo con los pasos que se deben dar ahora. Podemos respalda a Irene Montero y pide no tocar la norma. Y desde Izquierda Unida, algunos dirigentes próximos a Yolanda Díaz reconocen a la SER que no creen que esta respuesta de Podemos a la polémica sea la mejor forma de solucionar el problema. Y luego está la crítica del Partido Popular. Desde el Partido Popular se lo dijimos en el Pleno cuando vino la ministra a presentar la ley. Aún así, decidieron aprobarla. Y hoy tenemos en España una ley que ustedes dicen feminista, que desprotege a las víctimas, a las mujeres y a los menores, con una avalancha de revisiones a la baja de condenas por delitos de agresiones sexuales y una inseguridad jurídica tremenda. Escuchábamos a la popular Rosa Romero. El PP ya ha anunciado que va a llevar la semana que viene al Senado una moción para que se vuelvan a establecer las penas anteriores. Y en Madrid es noticia el último movimiento de Isabel Díaz Ayuso para intentar cumplir con las exigencias que le impone Vox. Ahora el gobierno regional ha abierto la puerta a blindar el Valle de Cuelgamuros, el antiguo Valle de los Caídos, frente a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Hoy el tema va a llegar al Pleno de la Asamblea en forma de ley, una ley de patrimonio que establece la posibilidad de proteger, siguiendo algunos criterios técnicos, las cruces y los elementos decorativos. Y el hecho de que el tema llegue hoy al Pleno también va a desviar un poco la atención de la sanidad, que es el mayor problema de gestión que tiene ahora Ayuso. Radio Madrid, Javier Alonso. Sí, se trata del artículo 73 de ese proyecto de ley que incluye como bien patrimonial a proteger la arquitectura religiosa y cita literalmente las cruces. Eso, creen fuentes de la presidencia regional, sería suficiente para blindar el Valle de Cuelgamuros frente a cualquier intervención en aplicación de la Ley de Memoria Democrática del Gobierno central. En todo caso, hay que recalcar que se trata de una opinión del equipo de Ayuso que deja claro que la última palabra la tendrían en todo caso los técnicos de patrimonio. En realidad no se ha introducido ninguna novedad en el texto que mañana comienza a tramitarse en la Asamblea, sino que parece más un mensaje destinado a Vox, una interpretación para aplacar a los de Rocío Monasterio que en las últimas semanas presionan a Ayuso con este asunto. Y es que el partido de ultraderecha exige que se declare el monumento franquista como bien de interés cultural, que es la máxima protección patrimonial de la comunidad. Y en Bruselas el Europarlamento va a debatir los problemas migratorios que hay con Marruecos en la frontera sur de la Unión. Precisamente el Parlamento había invitado al ministro español de Exteriores, Fernando Grande Marlaska, para que compareciera y explicara lo que ocurrió durante el salto a la valla de Melilla en junio de este año, aunque finalmente el debate se hará sin él. Corresponsal Griselda Pastor. El presidente de la Comisión Parlamentaria de Interior y Justicia, el socialista español López Aguilar, defenderá hoy la ausencia del ministro Marlaska en la audiencia que los eurodiputados dedican a estudiar qué pasó en la valla de Melilla. Su respuesta parece razonable y fundada. Procede, según su criterio, y él es el responsable del Ministerio de Interior del Gobierno de España, esperar a que concluyan las
investigaciones todavía en curso del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía. El debate de hoy es sin resolución, pero el PP reclama que esta sea votada en el próximo Pleno de Estrasburgo, decisión que ha de tomar hoy, en otra reunión, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo. Y llevamos varios días hablando de subidas y bajadas de precios desde que confirmamos esta semana el dato del IPC de octubre. Como saben, la inflación se moderó, está en el 7,3%, aunque la excepción, se lo venimos contando, está en los alimentos. Y en todo caso estamos entrando ahora en uno de los periodos del año en el que más se consume y hay un precio que preocupa especialmente, el de la lotería de Navidad. Pero pueden estar tranquilos porque de momento el décimo de la lotería es de las pocas cosas que no suben de precio, Ana Corbatón. Hace 20 años, en 2002... Un paquete de chicles vale 3 céntimos. Un chicle vale 4 céntimos. Un chicle valía 4 céntimos, un café o una caña 0,60 y una barra de pan 30 céntimos. Eran los primeros precios en euros después de décadas usando las pesetas. Venga, para hoy, para el primer sorteo en euros, oiga. Vamos, que se terminen ya, ¿eh? Los décimos del sorteo de Navidad pasaron de costar 3.000 pesetas, unos 18 euros, a 20. Y desde entonces ese precio no ha cambiado. Estamos intentando no gravar más las posibilidades de la sociedad, aunque en algún momento tendrá que subir. Esto decía hace solo unos días Jesús Huerta, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado. Pero que nadie se asuste porque todavía no estamos en ese escenario. De momento, el décimo sigue costando 20 euros y en poco más de un mes volverá a repartirse la suerte. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos a repasar algunas noticias del ámbito local. Hoy en Euskadi, Radio Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y desde Castilla-La Mancha, en Toledo, Cristina López Huerta, buenos días. Hola, buenos días. Cristina, voy a empezar contigo porque hay una iniciativa de un constructor de Toledo, toledano, vaya, que va a comprar un pueblo abandonado en Zamora. Sí, madre mía, como está el Euribor ahora mismo y se atreven a comprar un pueblo entero, no una casa, exacto. Sí. Pues mira, Ángel, se trata del Salto de Castro, la operación va a costar 300.000 euros, que bueno, pues es casi lo que cuesta un apartamento pequeño en una gran ciudad. Este poblado es una historia muy bonita, se construyó en los años 40 por Iberduero para albergar a las familias que trabajaban en la construcción de una presa. Tiene escuela, puesto de guardia civil e incluso iglesia. En los años 90 se quedó vacío porque ya no trabajaba nadie allí y una familia lo compró a Iberdrola con sus más de 40 casas, aunque bueno, la falta de uso lo ha ido deteriorando. Una inmobiliaria online comenzó a publicitar su venta hace un par de semanas a un precio inicial de 260.000 euros y bueno, esta empresa toledana se ha llevado el gato al agua, por decirlo de alguna manera, aunque bueno, nunca mejor dicho teniendo en cuenta que es una central hidroeléctrica la que hay al lado. Se trata de Iniciativas FAOS. Esta constructora tiene ya experiencia en la rehabilitación de edificios históricos, ha hecho bastantes cosas aquí en el casco histórico de Toledo y también tiene socios en el sector hotelero. ¿Y por qué es esto importante? Porque su intención es convertir todo este núcleo despoblado en un complejo turístico. La inversión le va a costar 3 millones de euros, cuenta también con el respaldo de un grupo inversor chileno y cuando el complejo funcione podría crear entre 20 y 60 puestos de trabajo. Claro, un hotel como es un pueblo, realmente. Un auténtico pueblo, exacto, exactamente. Todo el pueblo convertido en un hotel, está bien. Isabel, se quejan los vitorianos y las vitorianas por la campaña de publicidad que hay en las marquesinas porque anuncian algo que pasa en otra ciudad fuera de la comunidad incluso. Eso es, la mejor Navidad del mundo, reza el cartel de las marquesinas de Vitoria haciendo alusión a las luces de Vigo y eso, bueno, pues entre la gente en Vitoria está levantando el orgullo patrio. No me parece mal, pero yo creo que Vigo tendrá que promocionarse en su ciudad, ¿no? Y pues también nosotros podemos decir lo mismo, ¿no? Que son las mejores del mundo. Se sube por encima de todo. Estamos luchando los demás para favorecer el medio ambiente y que él presuma de que va a poner un montón de luces. Porque deberían de ahorrar algo conforme nos están obligando a todos a ahorrar, pues ellos también deberían hacerlo. Y claro, es que estamos en la que fue Green Capital, no nos olvidemos, donde las luces se van a encender un poquito más tarde que en Vigo, el 26 de noviembre, con horario reducido. Los días laborables se apagarán a las 10, una hora antes de lo que se hacía el año pasado, sábados y festivos, 24, 31 y 5 de enero a las 3 de la mañana, a la 1 de la madrugada, cuando el año anterior era a las 3. Hasta Vitoria llegan los tentáculos del alcalde de Vigo. Y Cristina, no tenemos
tenemos que sufrir por el queso manchego, ¿no? Larga vida para el queso manchego. Tiene totalmente asegurada la supervivencia, Ángels, gracias a la Escuela de Pastores. Es una iniciativa que se puso en marcha hace unos 4 años para formar a personas en el cuidado del ganado ovino de leche. Aquí les enseñan alimentación, su manejo y también su ordeño. Cuando acaban este curso, los alumnos pueden incorporarse o bien a su propia explotación o hacerlo como trabajadores de alguna otra existente. Hay que decir que entre el 30 y el 40% de los alumnos son mujeres y esto es una muy buena noticia porque garantiza la fijación de población en el medio rural. Hay cursos en las 5 provincias, es una iniciativa de la Consejería de Agricultura y fue muy demandada por la DEO, queso manchego, y también por la Asociación Nacional de Criadores de Raza Manchega. Pues qué buena noticia. Cristina, Isabel, hasta luego. Un beso. Hasta luego. Y vamos con la recomendación cultural del día. Es una propuesta hoy de Dani de la Fuente para esos días en los que buscamos evadirnos de la realidad y tiene mucho que ver con el teatro. Ante una realidad que nos aplasta, hay quien encuentra consuelo en las redes sociales o el metaverso. Nosotros les recomendamos siempre el refugio de la cultura, hoy el del teatro de la mano de un grande, Josep María Flotats. Esta mañana me he despertado y he oído una noticia. El riesgo de una escalada militar vuelve a planear sobre Europa. Una explosión activó ayer las alarmas al producirse en territorio de la OTAN. Mató a 2 personas en una aldea de Polonia. Me ha hecho pensar en lo que estamos haciendo en el escenario. La primera escena de Jouvet es una voz off que dice: el ejército alemán invade Polonia. El teatro es un reflejo de lo que vivimos como sociedad, dice el director y actor, que regresa al español con París 1940 de Louis Jouvet, un espectáculo basado en las lecciones de interpretación que el maestro impartió en la capital francesa al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y Jouvet enseña el rigor, la ética, la perseverancia para intentar mejorar en ese magnífico arte del teatro. Una obra que Flotats ha interpretado en muchas ocasiones, pero que conecta con nuestro presente hoy y es una oportunidad excelente para acercarse a estos 2 monstruos del teatro para quienes no los conozcan. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.